Buenos días a todos y a todas. Me llamo Inmaculada Belons y he realizado, junto a la doctora María Consuelo Pucheta Martínez y Mehdi Nikili, el trabajo titulado ¿Es la industria bancaria sostenible? Un análisis de la relación entre la composición del Consejo de Administración de las entidades financieras y la divulgación de la responsabilidad social corporativa. Los puntos que voy a seguir a lo largo de este trabajo son los siguientes. En primer lugar, realizaré una introducción. En segundo lugar, revisaré la literatura previa y la formulación de las hipótesis planteadas. En tercer lugar, describiré la muestra y la metodología utilizadas en este estudio. En cuarto lugar, comentaré los resultados obtenidos y para finalizar explicaré las conclusiones, las limitaciones y las futuras líneas de investigación. Para empezar, hay que destacar que la crisis financiera tuvo un grave impacto a nivel mundial, en particular tanto en los bancos comerciales como en los de inversión, los bancos de ahorro, las agencias inmobiliarias, las empresas de capital riesgo y las empresas no financieras. Esta situación negativa dañó la imagen en general del sector financiero y las percepciones de los individuos hacia las instituciones financieras, ya que la sociedad las considera responsables de la crisis actual que estamos viviendo. Sin lugar a dudas, los principales agentes económicos, como son las administraciones públicas, las legislaturas y los gerentes, han abordado una variedad de enfoques para resolver este problema, como mejorar la calidad de los activos financieros o introducir actividades de responsabilidad social corporativa, entre otras cuestiones. En ese sentido, las instituciones financieras han empezado a interesarse en acciones socialmente responsables, considerándolas como una de las decisiones más importantes que toman las entidades financieras. Las contribuciones del sector financiero al desarrollo sostenible son esenciales para que las actividades de desarrollo en todo el mundo. Tales acciones reflejan su preocupación por los derechos humanos y los asuntos económicos y ambientales. El término de responsabilidad social corporativa ha evolucionado a lo largo del tiempo y en la actualidad puede definirse como los objetivos de una empresa en relación con las preocupaciones sociales, económicas y ambientales en sus operaciones comerciales y en un esfuerzo para mejorar sus interacciones con las partes interesadas. En ese sentido, la composición del Consejo es uno de los mecanismos de gobierno corporativo más importantes para promover los informes de RSC. Estudios previos han analizado el impacto de la divulgación de la información financiera, de la información basada en responsabilidad social corporativa y los consejeros ejecutivos, independientes, institucionales y la presencia de mujeres en el Consejo. Este estudio es relevante para el contexto español porque así se considera que España ha sido uno de los países más afectados por la crisis financiera. Por esta razón, los gobiernos y los legisladores financieros han tomado fuertes medidas para reducir sus consecuencias tanto en las entidades financieras como en la sociedad en general. El gobierno español ha ayudado a las empresas financieras a resolver sus problemas, promoviendo el cierre de la mayoría de las instituciones, fusionando bancos de ahorros con grandes grupos de bancos y nacionalizando algunos bancos, entre otras soluciones propuestas. Las autoridades españolas solicitaron el apoyo del Eurogrupo para reestructurar el sector financiero y se comprometieron a implementar plenamente todas las reformas y medidas fiscales y laborales significativas para fortalecer la base de capital de los bancos españoles. La reestructuración del sector financiero se llevó a cabo en tres fases. El periodo de 2008 a 2010 es la primera fase, la segunda ola de reestructuración se produjo en 2012 y finalmente la última se produjo en 2014. Para restaurar la credibilidad y la transparencia de la divulgación de la información financiera no financiera, el gobierno español desarrolló un conjunto de iniciativas de responsabilidad social corporativa. Por una parte está el Libro Blanco de España, basado en la responsabilidad social corporativa, que se publicó en 2006, y en segundo lugar la Ley 2/2011 del 4 de marzo, que es la Ley Económica Sostenible. Estas propuestas tenían como objetivos mejorar la divulgación voluntaria de la información de responsabilidad social corporativa. Las características más importantes del gobierno corporativo de las entidades financieras españolas son 4. En primer lugar, la presencia obligatoria de 4 comités. El Comité de Auditoría, requerido por la Ley
44/2002 y la existencia de los comités de remuneración y nombramiento y el de riesgo requeridos por la Ley 10/2014. En segundo lugar, pues que exista un mínimo de 5 directores y una presencia significativa de los directores que representan pues, a inversores institucionales y consejeros independientes. En tercer lugar, la responsabilidad de los consejos por los riesgos asumidos por las entidades financieras y, por último, los antecedentes y habilidades apropiadas de los miembros del consejo. Por otra parte, España, pues, los organismos reguladores han elaborado un conjunto de códigos de buen gobierno, como son el informe de Olivencia, que se publicó en 1998, el informe de Aldama en 2003, el código Conte o Código Unificado de Buen Gobierno en 2006 y se publicó también en 2015 una actualización del Código Unificado de Gobierno Corporativo titulado el Código del Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, con el objetivo de garantizar la transparencia de los mercados y proteger la riqueza de los accionistas minoritarios. El Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, publicado en 2015, recomendó que las empresas desarrollaran políticas de responsabilidad social corporativa y se adherieran voluntariamente a esas normas en sus regulaciones con los grupos de partes interesadas. Con respecto a la composición del Consejo, tanto el Código Unificado de Buen Gobierno de 2006 como su actualización en 2015 clasificaron pues, la composición del Consejo de acuerdo con la información interna y externa. Además, el Código Conte de 2006 también recomendó la incorporación de mujeres en los consejos de administración. También se promulgó una ley, la Ley 3/2007 del 22 de marzo para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que abordó directamente los temas de diversidad de género en los consejos, con un aumento gradual de las cuotas de género del 40% para 2015. Como las tasas no fueron las esperadas, cuando se promulgó el Código de Gobierno de las Sociedades Cotizadas en 2015, se recomendó que la proporción de consejeras de los consejos se incrementase al menos a un 30% para 2020. Así pues, en consecuencia de todo lo visto anteriormente, la pregunta de investigación para este documento es ¿cómo afecta la composición del Consejo de Administración a las entidades financieras en la divulgación de responsabilidad social corporativa? Es decir, el objetivo de este estudio es explorar cómo afectan los consejeros ejecutivos, los externos, tanto los institucionales como los independientes, y la presencia de consejeras en el Consejo de Administración en la divulgación de la información de responsabilidad social corporativa. Este estudio presenta diversas contribuciones. En primer lugar, este estudio proporciona evidencia relevante a la literatura basada en responsabilidad social corporativa y, en particular, analiza el impacto de las características de los consejos de administración españoles en la industria bancaria y ese efecto sobre la divulgación. En segundo lugar, agregamos otra medida de la divulgación de responsabilidad social corporativa a la literatura previa, utilizando 5 dimensiones: la de medio ambiente, las prácticas laborales, los derechos humanos, la sociedad y la responsabilidad del producto, representada a través de 75 ítems. Esta medida pues, nos permite pues, capturar el grado de divulgación de RSC para cada entidad financiera. En tercer lugar, ese manuscrito ha ampliado una línea de investigación basada en la divulgación de responsabilidad social corporativa en el sector financiero, tanto en el contexto nacional como en el internacional, ampliando pues, la investigación empírica, ya que la mayoría de estudios previos se basaban en empresas no financieras. Y por último, nuestra evidencia muestra el rol desempeñado por la estructura del Consejo en las entidades financieras con respecto a la divulgación de RSC. En particular, subraya la importancia de clasificar los directores externos tanto en independientes como en institucionales. En lo referente a los antecedentes teóricos, este artículo se basa en la teoría de la agencia para analizar la relación entre los consejeros ejecutivos internos, externos y las consejeras y la divulgación de la información de RSC. De acuerdo con la teoría de la agencia, la separación entre la propiedad, accionistas y control
los gerentes, genera asimetrías de información entre las partes debido a que los propietarios de la empresa han delegado autoridad a los gerentes para tomar decisiones estratégicas en su nombre, generando los problemas de agencia. La restricción de información que poseen los accionistas permite a los gerentes adoptar comportamientos oportunistas que no siempre reportan beneficios personales. Los consejos actúan como un mecanismo para el gobierno corporativo y son necesarios para reducir esas asimetrías de información. En línea con la teoría de la agencia, por lo que los prestamistas y las partes interesadas no tienen las habilidades para imponer un gobierno efectivo en los bancos. Para reducir los costes de agencia, los consejeros ejecutivos externos y las consejeras poseen un papel fundamental. Por otra parte, la divulgación de la RSC se considera como una de las decisiones más importantes tanto para las empresas financieras como para las no financieras, aunque tienen especial relevancia en las financieras porque invierten grandes cantidades de dinero en diferentes causas. En esta línea, la teoría de la agencia postula que la combinación ideal de directores, de consejeros externos e internos para los bancos puede crear más valor. Además, estudios previos también documentan que los directivos ejecutivos de los consejos de administración son importantes para un desempeño eficiente. Por otra parte, la literatura previa argumenta que los consejeros ejecutivos están asociados con una menor exposición al riesgo crediticio, por lo que las empresas pueden beneficiarse de su conocimiento especializado y porque prefieren invertir en operaciones a corto plazo. Además, los consejeros ejecutivos tienden a apoyar decisiones con rendimientos a corto plazo en lugar de apoyar actividades voluntarias de divulgación de RSC, porque un compromiso con las necesidades de las partes interesadas puede requerir soluciones más complejas. Así pues, acorde con los argumentos expuestos anteriormente, la hipótesis que planteamos es la siguiente. La presencia de consejeros ejecutivos en los consejos de administración de las entidades financieras da lugar a niveles más bajos de información sobre responsabilidad social corporativa. Por otra parte, en cuanto a los consejeros externos, los inversores prefieren entidades financieras que implementan prácticas de RSC, ya que consideran las actividades de RSC como una herramienta relevante para aliviar las asimetrías de información. Estudios previos documentan que la propiedad institucional está asociada positivamente con la divulgación de información medioambiental por parte de las entidades bancarias, porque esas entidades tienen la intención de proporcionar más información de RSC para reducir los costes de agencia. Por otra parte, otros estudios evidencian que los directores independientes han tenido un efecto positivo en la divulgación de RSC en varios países como son Ucrania, Estados Unidos, Bangladesh, España, entre otros. Por lo que esos estudios tienden a evidenciar que los consejeros independientes fomentan la divulgación de RSC y fomentan la divulgación de información social y ambiental. Así pues, de acuerdo a los argumentos anteriores, proponemos las siguientes dos hipótesis. En primer lugar, que la presencia de consejeros institucionales en los consejos de administración de las entidades financieras llevará a niveles más altos de información sobre RSC y que la presencia de consejeros independientes en los consejos de administración de las entidades financieras lleva a niveles más altos de información sobre RSC. En cuanto a la última hipótesis, tenemos que destacar que la literatura previa centrada en la teoría de la socialización de género, son las perspectivas sociológicas, psicológicas y cognitivas, postulan que las consejeras se caracterizan por su sensibilidad, amabilidad y cuidado, que son atributos que las llevan a comportarse de manera cooperativa en contraste con sus homólogos masculinos que son muy competitivos. Estudios previos evidencian que las consejeras tienen un impacto positivo en la divulgación de RSC porque son consideradas más benévolas y menos orientadas hacia el poder que sus líderes masculinos o homólogos masculinos. Por otra parte, además, la literatura previa ha documentado que las consejeras de las entidades financieras turcas se asocian positivamente con los resultados de RSC
ya que pueden proporcionar diferentes perspectivas en términos sociales, económicos y ambientales. De este modo, la hipótesis que proponemos es la siguiente: la presencia de consejeras en los consejos de administración de las entidades financieras conducirán a niveles más altos de información sobre las RCS. En cuanto a la metodología, pues la muestra inicial consiste en todas las empresas financieras españolas durante el periodo comprendido entre 2004 y 2015. Hemos excluido algunas empresas financieras de las que no disponíamos todos los datos necesarios para contrastar las hipótesis planteadas. El número de observaciones es limitado porque en 2009, como hemos comentado anteriormente, se reestructuró el sistema financiero español y las cajas de ahorro se fusionaron con los principales bancos. Según la Confederación Española de Cajas de Ahorro, CECA, durante el periodo de 5 años, desde 2009 a 2013, en España desaparecieron 56.625 empleos y 10.378 oficinas de bancos y cajas de ahorro. En particular, en 2009 había 43 entidades financieras que eran bancos y cajas de ahorro, pero en 2013 este número había disminuido hasta 10 bancos. Así pues, la muestra final de este estudio está compuesta por 159 observaciones año. Hemos utilizado la siguiente regresión para contrastar las hipótesis planteadas, donde la variable dependiente es el índice de RSC, que se calcula como la relación entre la agregación de los elementos de 5 bloques: medio ambiente, prácticas laborales, derechos humanos, sociedad y responsabilidad del producto, que proporcionan las entidades financieras, y el total es de 75 ítems. El elemento pues tomará valor 1, se calcula como una variable dummy que tomará valor 1 si lo revela la entidad financiera y 0 en el caso contrario. Las variables independientes son los consejeros ejecutivos, los consejeros institucionales e independientes y la presencia de mujeres en los consejos de administración. En cuanto a las variables de control utilizadas, son la dualidad del presidente y el consejero delegado, la concentración de la propiedad, el tamaño del consejo, la variable de endeudamiento, la rentabilidad y, por último, el tamaño de la empresa. En la siguiente tabla se presentan los resultados de la regresión para los consejeros ejecutivos, externos y las consejeras. Hemos creado 4 modelos para analizar el efecto individual de las 4 variables independientes sobre la divulgación de RSC. Los resultados muestran que la variable consejeros ejecutivos presenta el signo esperado, aunque no es estadísticamente significativa, por lo que no podemos aceptar la primera hipótesis planteada. Esto implica que los consejeros ejecutivos prefieren obtener beneficios privados a corto plazo en lugar de alentar reportes de RSC tal y como muestra la literatura previa. Además, los resultados también evidencian que la variable consejeros institucionales presenta el signo esperado, pero no es estadísticamente significativa. Por lo tanto, la segunda hipótesis debe ser rechazada. Nuestros resultados sugieren que en las entidades financieras los consejeros institucionales no tienen influencia sobre el informe de RSC. Una posible justificación de este efecto podría ser que los inversores institucionales representados en los consejos de las entidades financieras no presionan a esas entidades para considerar la introducción de las prácticas de RSC. En el modelo 3, la variable que denota los consejeros independientes presenta el signo esperado y es estadísticamente significativa, como se predijo. Por tanto, de acuerdo en este hallazgo, la tercera hipótesis planteada no puede ser rechazada y sugiere que la presencia de consejeros independientes mejora la divulgación de RSC. Esa evidencia sugiere que la presencia de consejeros independientes tiene un efecto positivo en la divulgación de RSC, ya que tienden a presionar a las empresas para que consideren los problemas de RSC como un factor importante en el proceso de toma de decisión. Y por último, en el modelo 4, podemos observar que la variable presencia de mujeres en el consejo tiene el signo esperado y es estadísticamente significativa. Por lo tanto, no podemos rechazar la cuarta hipótesis planteada. Los resultados sugieren que la presencia de mujeres en los consejos de administración aumenta la información relacionada con la RSC. Nosotros consideramos que esto es debido a que las consejeras son más sensibles a los problemas ambientales y sociales y como resultado tienen más probabilidades de reportar información de responsabilidad social corporativa. Este estudio proporciona las siguientes implicaciones, tanto teóricas como prácticas. Los encargados de la formulación de políticas
deberían recomendar una mayor presencia de consejeros independientes y consejeras en las entidades financieras y una proporción mínima de consejeros ejecutivos e institucionales al abordar temas de RSC. Dado el impacto de sus consejeros en la divulgación de RSC, las entidades también deben tener en cuenta la composición del Consejo al considerar si están interesados en aumentar su legitimidad en la sociedad y entre todos sus grupos de interés, y si están dispuestos a transmitir su compromiso con la sociedad en cuestiones ambientales. En la segunda implicación, que nosotros consideramos en la independencia y la diversidad de género en los consejos de las entidades financieras españolas, son importantes mecanismos de gobierno corporativo porque mejoran la transparencia con respecto a la información no financiera de esas entidades. En tercer lugar, los organismos reguladores deben tomar medidas para reconsiderar las recomendaciones sobre la presencia de mujeres en los consejos de administración de las entidades financieras, dado su efecto positivo en la divulgación de RSC. Y por último, esta investigación debería animar a otros investigadores a aprender más sobre la relación entre otras características de los consejos de administración de las entidades financieras y la divulgación de RSC. Otras características como los antecedentes de los consejeros, la dualidad de roles en una mujer, las consejeras, la estructura de la propiedad o la orientación temporal de los consejeros, entre otras. En cuanto a las limitaciones de este estudio, en primer lugar, este trabajo se centra en empresas financieras españolas que cotizan y durante el periodo 2004-2015. Por lo tanto, los resultados obtenidos no deberían extrapolarse ni a otras empresas ni a otros periodos. Y en segundo lugar, nuestra base de datos fue construida con entidades financieras, pero el sistema financiero español se reestructuró en 2009 como resultado de la crisis financiera mundial, por lo que el número de entidades financieras en el sistema financiero español es limitado. Y en cuanto a futuras líneas de investigación, pues consideramos que sería conveniente explorar la asociación entre la composición del Consejo de las entidades financieras y los informes de RSC, extendiendo los atributos como, por ejemplo, la raza, la edad, la religión o los antecedentes de los consejeros. Y en segundo lugar, consideramos que sería interesante examinar el impacto de los diferentes tipos de consejeras, como las consejeras ejecutivas, independientes e institucionales, en la divulgación de la información de RSC. Muchas gracias por todo.